Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. En esta noche le damos gracias al Señor una vez más por esta bendición que Él nos concede de poder tener este privilegio de poder acercarnos hasta su presencia y poder asimismo compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Usted que está ahí en su casa, en su hogar, le damos la bienvenida a este momento especial de reflexión en la palabra de nuestro Señor. El tema que queremos compartir es un tema que tiene que ver con la autoridad, el poder que ejercemos los que somos pastores, los que somos ministros, y cómo es que la Biblia nos presenta ese modelo para que nosotros lo sigamos, para que nosotros lo pongamos en práctica. Hagamos una oración al Señor para que Él nos hable por su palabra. Usted que está ahí en su casa, que ya degustó su cena y está ahí pues con su familia, le damos la bienvenida, le damos gracias al Señor por este regalo, este don maravilloso de poder compartir la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque nos prestas estos medios para poder presentar el mensaje de tu palabra. Ahora queremos, Dios mío, compartir este tema tan importante, Señor, que tiene que ver con la autoridad del ministro, nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra dedicación. Te pedimos que nos bendigas en una manera muy especial. Bendice cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Y amén. El tema que quiero empezar es un grupo de temas, una secuencia, una temática que habrá de llevar al poder en la vida de los ministros. Y quiero comenzar con este tema: el buen pastor sirve a las ovejas. Usted puede buscar ahí en su Biblia en 2 de Crónicas capítulo 10 versículo número 5. Acuérdese que el poder, la autoridad no se recibe de la noche a la mañana, sino que es un proceso de parte de Dios para poder arribar a este momento y a este liderazgo que tenemos dentro de la iglesia. Leamos capítulo 10 de 2 de Crónicas, versículo 1. Dice: Roboam fue a Siquén, porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Lo que tenemos acá, hermanos, es en primer lugar, después de la muerte de Salomón, ahí en el versículo número 29, desde el versículo 29 del capítulo 9, se habla de la muerte de Salomón, el rey Salomón. Y en lugar de él, según el versículo 28, el versículo 31, lo sucede su hijo Roboam. Como leímos, Jeroboam había huido por causa del rey Salomón, por miedo. Y ahora pues el pueblo lo manda a llamar. Ahora ya murió Salomón, ya no hay peligro. Y ahora el hijo de Salomón, que es Roboam, es el que va a tomar el poder. El pueblo se ha reunido en Siquén para nombrarlo rey, delegarlo como autoridad, darle el poder como rey. Y eso, hermanos, es el proceso que él va a pasar. O sea, el pueblo que no tiene una autoridad sobre ellos, cae como el tiempo de los jueces, que dice la escritura: cada quien hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía, y no había una autoridad que a ellos los legislara, los gobernara, para que ellos pudieran dirigir sus vidas, las sociedades, sus familias y todo lo que hacían de la mejor manera. Entonces Dios estableció las autoridades, estableció el poder delegado hacia una persona, en el caso de los reyes, en el caso de los profetas,
para que pudieran conducir al pueblo. En el caso del Antiguo Testamento estaban los patriarcas, como un Abraham, un Moisés, y así sucesivamente podemos hablar de todos los hombres que Dios llamó. Pero ahora estamos acá ante el momento de la muerte de Salomón, y lo va a sustituir su hijo Roboam, quien va a darle continuidad a lo que es el cuidado pastoral, el cuidado del pueblo de Israel. El pueblo está contento, el pueblo se ha ido a Siquem para nombrarlo rey, y entonces llaman a Jeroboam para que él llegue a esa reunión. Y llama la atención, hermanos, el hecho de que para poder ser un buen líder es importante, hermanos, tomar en cuenta aquellas personas que de alguna manera nos orientan para poder ejercer bien nuestro liderazgo, nuestra vida de servicio como pastores, como ministros. Y si usted ha leído ahí el tema está ahí en pantalla, dice: el buen pastor sirve a las ovejas. Es decir, que un pastor que realmente ha sido llamado por Dios es aquel que va a tener el anhelo de servir a los demás, el deseo de hacer algo por los demás. Y esto se aplica no solamente a los valores cristianos, tanto también en el ámbito político. Es un llamado de parte de Dios a los políticos a no servirse del pueblo, sino que servir al pueblo. La palabra política es la composición de dos palabras, de polis, que es las ciudades, los pueblos, y la ética es el quehacer, o sea, lo que forma el quehacer de las sociedades. Entonces, ¿qué significa si unimos las dos palabras, ética y polis? Estamos hablando de personas que van a ejercer su poder, su servicio, en lo que es el desarrollo de la polis, de las ciudades, de los pueblos. Les van a ayudar para poder desarrollarse en sus culturas, en todo, en las familias, en todos los aspectos del quehacer de una sociedad o de una ciudad. Entonces, no solamente el ámbito espiritual, sino también en el ámbito político, tiene que ver esto del servicio a los demás. Son principios, son valores que están en la palabra de Dios, y todo aquel que los aplica en su vida será una persona, voy a decir, respetada, una persona seguida, una persona que realmente represente los valores del reino de Dios, los valores y principios de la palabra del Señor. Dentro del ámbito cristiano vemos un mal muy repetitivo en la vida de aquellos que servimos en la obra del Señor. Y es que todos vienen con entusiasmo, vienen con deseos de servir a Dios. Pero lamentablemente el mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo muy egoísta, un mundo que ha aprendido a quizás sobresalir, poniéndole el pie a otro, haciéndolos sumisos. Y es más, hay una costumbre de parte muchas veces de los líderes que utilizan nada más el quehacer del servicio para esclavizar a las personas. Es decir, que no hacen un bien solamente porque es un llamado de Dios hacia ellos para servir a los demás, sino que más bien ellos utilizan eso de servir a los demás para subyugarlos. Es decir, yo te hago un bien, pero a partir de ahora tú me vas a servir a mí. Y es más, vas a ser mi súbdito, me vas a respetar, vas a hacer lo que yo te diga y nunca me vas a fallar a mí. Entonces, eso está coaccionando. No es voy a decir, un servicio de gratitud, no es un servicio ni obediencia por lo que el otro ha hecho, sino que es algo que se ha utilizado nada más como un medio para subyugar la voluntad de las personas. Y eso es antibíblico también. Nunca en la palabra vamos a encontrar que el Señor haya enseñado que nosotros vamos a servirle a los demás para esclavizarlos hacia nosotros mismos. Es decir, las personas son libres. El Señor las ha hecho libres. Les ha hecho libres para servirle, para amarle, para honrarle, para alabarle. Y nosotros no podemos esclavizar a las personas a nuestro servicio, sino que tenemos que servirle a las personas y en obediencia y por amor a Dios
ellos se van a sujetar a nuestras vidas y le van a servir al Señor. ¿Cuánto daño ha hecho ese tipo de liderazgos que, hermanos, se han enmarcado en querer subyugar a las personas? Y ese es el problema que tenemos acá en esta experiencia de este Roboam, hijo de Salomón. Él va a empezar su carrera de rey en el pueblo de Israel. El pueblo está dispuesto, el pueblo acepta la autoridad, el pueblo reconoce las autoridades que Dios permite que lleguen, pero también hay personas que de alguna manera están viendo el panorama de cómo se deben de hacer las cosas, y entonces estas personas orientan, estas personas platican, dialogan, dan sugerencias. Y un buen líder, un buen pastor es aquel que escucha, que aprende a escuchar, a dialogar democráticamente con las personas para poder ejercer su servicio dentro de la iglesia conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ojo con esto, fíjese cómo se dan las cosas. Roboam se fue a Siquem. ¿Por qué? Porque él sabía que allí estaba el pueblo. Al ser humano le agrada las multitudes, le agrada el tener seguidores, y no es malo. No es malo cuando las personas tienen un interés de poder servir a los demás. Recuerdo un hermano que yo le dije, hermano, tengo la intención de escribir un libro. Ya iba por el 5.º libro y me dijo él, para mí lo que usted debe de hacer es, me dijo, si tiene algo que comunicar, hágalo. Si no tiene nada que comunicar que va a beneficiar a la iglesia, que va a beneficiar al pueblo, si no lo va a beneficiar, entonces no lo haga. Pero si usted tiene algo de parte de Dios que le va a beneficiar a ellos, va a contribuir en el conocimiento y desarrollo de sus vidas cristianas, escriba. Y gracias a Dios, pues, ha sido de mucha bendición los escritos, los libros que por gracia de Dios hemos escrito. Entonces, volviendo al punto, si hay ese deseo de servir a los demás, entonces hay que aprender a escuchar a los demás. Nosotros no somos personas infalibles. Los pastores, los líderes no son personas infalibles. Todos nos equivocamos, estamos en esta carne, somos humanos, y tanto los ministros como las personas que están en autoridad, todos podemos equivocarnos. Pero ojo con esto, ¿por qué las personas se equivocan? La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo se desenfrena. Por falta de conocimiento, de sabiduría, los líderes fracasan. Pero ahí es donde Dios en su misericordia nos deja personas que nos van a orientar para poder dar ese buen servicio a las ovejas. Porque si yo soy un pastor, entonces tengo que dar un servicio, servir a las ovejas, escuchar a las ovejas, atender a las ovejas, orar por ellas, ayudarles en sus problemas. A veces estamos esperando que el Estado, que el gobierno haga todo, que cuide a los niños, que vele por la salud de los niños, que vele por la educación de los niños. Pero la iglesia, ¿qué hace? Nosotros como líderes, como cristianos, ¿qué hacemos? O sea, somos líderes también y tenemos a cargo personas y movemos finanzas que Dios en su misericordia permite que lleguen a través de ofrendas, diezmos, ofrendas voluntarias, donaciones. Entonces todo eso es un recurso que la iglesia tiene para poder desarrollar, voy a decir, actividades, proyectos con las personas, con la iglesia. Porque, ojo, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no es una galera, la iglesia no es un templo bonito, la iglesia son cada una de las personas. Entonces, de nada sirve tener un buen templo, una buena estructura física, si no hay una buena estructura espiritual donde las personas se sientan en familia, se sientan en unidad, donde las personas puedan llegar y tener el descanso para sus almas, donde reciben la palabra de Dios, les fortalece, les anima. Hay una persona para orar por ellos, hay una persona para que les aconseje, que pueda escuchar sus problemas y situaciones, que pueda tener la libertad de llevar sus hijos para que se les oriente conforme a la palabra de Dios. Entonces notemos acá, viene Roboam y dice, bueno,
Aquí se necesita un rey, así que si el pueblo está en Siquén, yo me voy para Siquén. Cuando él llega a Siquén, dice que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, o sea, le había tenido miedo a Salomón y se había ido, y entonces ahora vuelve de Egipto, dice, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. O sea, cuando llega a Egipto le llaman para Siquén, y cuando él llega, dice que todo Israel hablaron a Roboam diciendo, oiga lo que le dicen, todo Israel, juntamente con Jeroboam, hablaron a Roboam. Es una sugerencia la que le están dando, es un consejo el que le van a dar, y es el consejo que tiene que ver con la temática, con el tema que estamos tocando. El buen pastor sirve a las ovejas, no se sirve de las ovejas. O sea, hoy es todo lo contrario, el pastor se sirve de las ovejas y no sirve a las ovejas. Si es de orar por los enfermos, no está. Si es de ir a resolver un problema, no está. Si es de ir a liberar a un endemoniado, no está. Si es de escuchar y a orientar a los hijos de las ovejas, no está. Entonces, ¿cuál es la función del ministro? ¿Cuál es la función del pastor? Entonces, ojo con eso. Dice acá que en el versículo número 4 dice, tu padre, o sea, refiriéndose a Salomón, agravó nuestro yugo. O sea, nos maltrató. Puso un yugo duro de servicio en nuestras vidas. Ahora le dice, alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Oiga, qué tremendo es esto. Son palabras sabias las que le están diciendo. Le están diciendo, mira, tu padre cometió este error. No hay nada más difícil para una iglesia, para una organización, el que los líderes no presten atención a los errores que otros cometen. Es decir, siempre se está teniendo la tendencia de querer ser únicos en nuestra forma de ser y en nuestra forma de pensar. Y entonces cuando somos cerrados, no escuchamos el consejo de los demás. Y aunque estemos viendo el fracaso de otras personas, estamos viendo la derrota de otras personas, no tomamos consejo, no aprendemos a fijarnos bien para no cometer esos mismos errores. Y hay veces hay personas que nos están advirtiendo, como en este caso, que Jeroboam, juntamente con el pueblo de Israel, están diciendo, mira, Roboam, tu padre Salomón fue pesado en esto. Nos puso un yugo terrible. Cobró extremadamente impuestos para vivir una vida de derroche, una vida, voy a decir, de lujo. Pero ahora que estás tú, no lo hagas. Disminuye. Es decir, está diciendo, pon tu servicio, empieza bien, empieza a servir bien, dedícate a los demás. Qué difícil es muchas veces para un líder que no le ha costado, que no ha luchado, que no se ha esforzado para poder llevar a cabo un desarrollo de un pueblo, de una nación o digamos de una iglesia, para poder tener el corazón de poder ayudar a los demás, sino que más bien su pensamiento es, lo que yo digo eso es, y de aquí no me va a sacar nadie. Y está imponiendo su autoridad, su poder sobre las ovejas, cuando las ovejas necesitan que se les sirva, que se les ayude. Entonces esto es peligroso, porque cuando no se presta atención al consejo y no se está tomando en cuenta los errores que otros han cometido y que han fracasado, por eso les fue mal, por eso, y seguir con lo mismo. Como dijo alguien, no podemos esperar cambios si seguimos haciendo lo mismo. O sea, si ellos querían un cambio, el pueblo quería un cambio. El pueblo necesitaba un cambio. El pueblo necesitaba un líder con un corazón misericordioso. Un corazón que les ayudara. Una persona que les tomara en cuenta. Y entonces dice acá que, le dice acá, si tú haces eso, el versículo número 4, la parte final, dice, si tú nos disminuyes, te serviremos.
Fíjese la disposición. Si tú nos sirves, si tú nos ayudas, si tú nos disminuyes, entonces te serviremos. Ahí estamos viendo que es recíproco. El Señor Jesús dijo: todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así haced vosotros con ellos. Es decir, que si yo quiero que las personas sean amables, amorosas de Dios, respetuosas, que tengan disposición de servir al Señor, yo tengo que ser el modelo para servirles a ellos. Entonces, si no hay modelos para que les sirvan a las personas, entonces la disposición, la voluntad de las personas no va a estar para servir a Dios, ni mucho menos para desarrollar absolutamente ningún proyecto. Entonces, nosotros los que somos pastores, usted que es pastor, quizás está en una filial, en una zona, no sé dónde está, pero si usted es pastor y no ha aprendido a servir a los demás, a tener el cuidado de los demás, lo que va a suceder es que cuando usted tenga necesidad y necesite un cuidado, no va a haber nadie. Y no es porque Dios sea una persona que va a juzgarle a usted en ese sentido, sino que es una ley divina. Lo que se siembra se cosecha. Entonces, si nosotros servimos a las personas, si servimos a las ovejas, ellos dicen acá: te serviremos. No nos vas a obligar, te serviremos. Y más adelante vamos a ver cómo el consejo continúa ahora por otras personas, pero acá estamos viendo el inicio del reinado de Roboam. Y desde su inicio, él, mire lo que le dice. Ahí ellos podían decir, él podía decir como rey: está bien, lo vamos a hacer. Si ustedes consideran que todo lo que mi padre hizo no fue del todo correcto, y yo también lo sé, porque nadie va a decir yo no sabía nada. Roboam no puede decir yo no sé que mi padre fue así, así. No, él lo sabía perfectamente. Entonces él podía tomar una decisión en ese momento y decir exactamente: sí, lo voy a hacer. Cuenten con este servidor, les voy a ayudar, les voy a servir en esta área. Pero ¿qué hace él? Dice en el versículo número 5: y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Qué difícil es cuando las personas necesitan una solución. Es como cuando llega una oveja al pastor y dice: mi hermano, yo estoy enfermo. O le llama y le dice: hermano, estoy enfermo y necesito oración, necesito que vaya al hospital. Estoy enfermo, o mi esposa está enferma. Y el pastor dice: ahorita estoy de vacaciones, ahorita no puedo ir, ahorita no tengo tiempo. Entonces, qué difícil es, porque el ministro está para eso, para dar una solución inmediata, para resolver los problemas de la gente. Para eso estamos. Pero Roboam dijo: no, de aquí a 3 días, ahorita no hay chance, no tengo tiempo, tengo que consultar, así de que váyanse y en 3 días lo voy a recibir. Lamentablemente ese es el contexto de servicio que ahora tenemos, y por eso es que las ovejas se sienten heridas, se sienten descuidadas, y no hay un verdadero desarrollo en la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder ser pastores servidores, que les sirvamos al pueblo, que les sirvamos a las ovejas, que podamos escuchar sus quejas, sus necesidades, que podamos extenderle la mano cuando usted está necesitado. Me gusta cómo inició la iglesia primitiva, que la escritura dice: tenían todas las cosas en común. Eso es unidad. Unidad. Cuando las personas tienen las cosas en común, cuando las personas velan por el beneficio, el bienestar de las demás personas. Por eso es que la iglesia creció, la iglesia avanzó. ¿Por qué? Porque estaban poniendo el elemento de tener el cuidado en los unos de los otros. Y ese era el modelo de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra y vino a enseñar. Él dijo: no hay más mayor amor que este, que uno ponga la vida por las ovejas, que uno ponga la vida por las demás personas. ¿Pero qué implica eso? Implica un servicio, implica un cuidar, implica un proteger, implica, hermano, en algunas ocasiones meterse la mano a la bolsa y ayudarle económicamente a una persona. ¿Pero por qué no hay? Finalizo con esto. La pandemia, hermano, vino a endurecer los corazones de las personas. La pandemia fue como una prueba del corazón de la iglesia, de los líderes, una prueba de sus convicciones, una prueba de su amor hacia las ovejas.
Eso fue en la pandemia. Dios permitió la pandemia para que surgiera lo que había en los corazones de aquellos que servimos en la obra del Señor. ¿Y qué es lo que resultó? Resultó que los pastores no tenían convicciones, tenían miedo a la muerte, tenían miedo a morirse y no atendieron a las ovejas. Muchas ovejas perecieron, murieron sin una oración, sin un cuidado, sin una palabra de ánimo. ¿Por qué? Porque esa era la prueba y no la pasamos. No la pasamos. Ahora queremos que la gente vuelva a las iglesias y que vengan contentos y que traigan invitados cuando no se les sirvió, cuando no se les ayudó, cuando ellos lo necesitaron. Hermano, yo sé que hay personas en medio, siempre el Señor guarda un remanente fiel de personas que con todo el corazón, ministros, yo sé de ministros que en medio del peligro de la pandemia, ahí andaban entregando víveres, ayudando al pueblo, sirviendo a las ovejas, orando por los enfermos. Recuerdo un pastor que me decía a mí, todas esas viejitas de su zona usted las va a matar. Esa era la palabra que él me daba. Gracias a Dios, ni uno se murió y los que estaban enfermos fueron sanados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a servir, pero aquel que se está protegiendo a sí mismo, que se está cuidando a sí mismo, cuando el Señor dijo, el que cuida, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la va a ganar, pero el que la gane, el que la protege, es por cuidarse a sí mismo, ese la va a perder. Que Dios, hermano, nos ayude, y usted debe de ser una persona que debe de orar, que debemos de orar, para que nosotros como ministros podamos servir a los demás, para que todos aquellos que están como autoridades puedan servir a los demás, no servirse de los demás, sino servir a los demás. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque a través de tu palabra y del ejemplo de Roboam, Señor, podemos ver que tú demandas de nosotros servicio a los demás. Señor, las personas sirven y te sirven a ti con todo su corazón porque te aman. Muchas veces no porque tengamos buenos líderes, Señor, que nos orienten, que nos ayuden, sino porque realmente amamos tu obra, te amamos a ti. Señor, ayúdanos para poder ejercer un ministerio de servicio, de entrega, de dedicación. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús, que nunca se nos olvide el momento de nuestro llamado, que nunca se nos olvide que hemos sido llamados a servir y no a servirnos de los demás. Guarda nuestro corazón, guarda tu iglesia, guarda, Señor, tus ovejas que tú has comprado con tu sangre preciosa. Permítenos servirte. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Dios. Gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Bendice cada pastor que se esfuerza, que oye a las ovejas, que las escucha, que para él son importantes, que para él son su vida. La razón de su existencia en esta tierra está en su servicio hacia las ovejas. Ayúdalos, guárdalos, bendícelos, protégelos, dale fuerza, dale salud, dales ese dinamismo, esa entrega para llevar tu mensaje, tu palabra, y que gran cosecha de almas puedan recibir. Como dice tu palabra, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Respalda sus ministerios, respalda a tus siervos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por esta palabra. El próximo tema que vamos a compartir será los consejeros del pastor. Ese será el otro tema, los consejeros del pastor. O sea, el pastor necesita consejeros, no las sabe todas, él necesita quien lo oriente. Y en base a eso, recibirá personas que estarán dispuestas a servir al Señor. Que Dios, hermano, los bendiga, comparta la palabra, comparta con otras personas este mensaje y ahí queda grabado y queda subido en YouTube, en nuestro canal, Retornando a las Escrituras. Ahí lo puede volver a ver. Y ahí hay 250 mensajes que usted puede escuchar de diferentes pastores, predicadores, tanto del país como de Estados Unidos, de México,
para que usted se edifique en la palabra de nuestro Señor. Estamos para servirles, amados hermanos. Dios me los bendiga y que Dios los guarde.